En el Puerto de la Cruz, una ciudad del norte de la isla de Tenerife, tenemos la suerte de encontrarnos con Daniel. En esta visita, Daniel nos lleva a lugares tan conocidos como el Lago Martiánez, un complejo diseñado por César Manrique, o el Loro Parque, un parque temático de animales que atrae a miles de visitantes, pero también nos lleva a dar una vuelta por la ciudad y a conocer a su gente. Nos podemos encontrar familias de turistas que llevan viniendo al Puerto de la Cruz 20 años de forma consecutiva, con lo cual es un destino totalmente estable, pues porque le gusta la gastronomía, el clima, su gente, es lo que nos diferencia quizás con otros destinos turísticos de cualquier otro punto del país. Pues lo que nosotros podemos ofrecer para que el turista venga a ver nuestra ciudad es este fondo maravilloso del mar. Tenemos nuestros paisajes también, el teide, la cañada, y también tenemos nuestra gastronomía, todo a base de pescado fresco, recién cogidito de nuestros pescadores. Entonces aquí ofrecemos para los turistas y para la gente de aquí en particular, y los turistas todos los productos canarios de pescados canarios. Con los calamares, que es el plato reino de la casa, por eso lo llaman el rey del calamar. Tenemos el pescado fresco, tenemos en los meses de verano tenemos los camarones, las lapas, la morena, las viejas, que es lo que les gusta a los canarios todos. Oh, muy bueno, date cuenta que a mí me vinieron periodistas franceses que yo no sabía nada, que estaban comiendo aquí, que llevan la guía de eso, y lo recomendaron como el mejor restaurante para venir de vacaciones, en el club de vacaciones del libro francés, para venir a vacaciones. Si vinieran a Tenerife, que vinieran al Puerto de la Cruz a comer a la taquita de mí. Para nosotros es un orgullo. Planilla hoy en día reconvertida, pues donde están muchos de los restaurantes más tradicionales de la ciudad. La patrona es la Peña de Francia, pero a pesar de que la patrona es la que te acabo de decir, el fervor de la ciudad, y no podríamos entender la ciudad sin el amor, y más que amor, pasión que se siente por el gran poder de Dios, la Virgen del Carmen, y sobre todo el cariño que tiene la ciudad, porque dicen que tiene la imagen de una mujer del Puerto de la Cruz, una auténtica pescadora, pero mejor es que lo veamos. Y aquí, en esta zona donde nos encontramos, por las tardes, noches, la cantidad de turistas que vienen a ver la fuerza del mar del norte es todo un espectáculo. No solo el mar, sino sobre todo la cantidad de gente que se viene aquí a disfrutar de una belleza de la naturaleza. Bueno, este es uno de los puntos característicos de la ciudad, porque esto es un peñón, se llama el Peñón del Fraile, y hasta esta zona venía siempre un monje a meditar. Al final un genovés quiso reconvertir este peñón dotándolo de diferentes escalinatas, y al final, en una ciudad que se llama Puerto de la Cruz, terminamos con un peñón con una cruz que además sigue marcando uno de los puntos de la ciudad. Las tres playas que nos encontramos en el Puerto de la Cruz, como son San Telmo, Playa Jardín y Martiánez, sin duda Playa Jardín, que es la que nos encontramos, significa la atracción para el turista al encontrarnos una magnífica playa de arena negra, y una playa que año tras año está siendo premiada con la bandera azul. Hace 25 años que descubrí el Puerto de la Cruz, y de aquel día decidí que tenía que ser el sitio donde yo me iba a retirar. Trabajo en un sitio maravilloso. Para decirle cómo amo esta tierra, la comida del restaurante es comida canaria. ¿Y cuál es su plato estrella? Nuestro plato estrella es conejo en salmorejo, ¿cómo se dice? Cherne encebollado. Tiene que probarlo. Vale. Bueno, nuestro recorrido por esta ciudad fantástica nos ha traído a una de las zonas altas. Es todo lo que se conoce como el Parque Taoro. Por este destino han pasado la gente más popular, jefes de Estado,
personalidades de la realeza europea y por supuesto una de las escritoras más afamadas del mundo como es Agatha Christie. Y así podría contarles muchísimas anécdotas, como también pasaron por esta ciudad los afamados Beatles. Y lo mejor del puerto de la Cruz tan solo queda que lo descubran ustedes hablando pues con los camareros, con la gente, con otros turistas que repiten y repiten destino. Al fin de cuentas, esta sigue siendo una ciudad turística con sabor a pueblo.